Ahora sí. Bueno, acá nuestro, no, tenemos que ver nuestro curso específico, ¿verdad? Estamos en la semana 2 todavía y vamos con criterios de convergencia y, o sea, seguimos acá con lo que son criterios de convergencia. Veamos acá la segunda parte, ¿verdad? Y uno de los criterios que nosotros no vimos fue el criterio de el límite, ¿ok? Sí me acuerdo que la semana pasada, en la clase pasada, ¿verdad? Que si pudimos verla, vimos lo que eran criterios convergencia absoluta y convergencia condicional. El día de hoy vamos a ver este tema, ¿verdad? De convergencia del límite, el criterio de límite. ¿Y qué nos dice ese criterio, verdad? Bueno, tenemos lo siguiente, y es tanto para integrales impropias de primera especie como para integrales impropias de segunda especie. Entonces, tenemos el criterio de límite. Y como les decía, ¿qué nos dice este criterio? Vamos a tener dos funciones que sean bien definidas en el intervalo que va de a más infinito y además y que digamos sean siempre positivas. Esto de acá es lo que quiere decir que sean positivas. Vean que el codominio eh, siempre tiene valores positivos o cero. ¿Ok? Entonces acá, funciones continuas. Y recordemos que una integral impropia de primera especie en realidad puede ir a R, o sea, las imágenes pueden ser cualquier valor real. En este caso, tienen que ser funciones que sean positivas. ¿Ok? Bueno, lo que tenemos acá es que si tenemos que el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito, de f de x sobre g de x. ¿Ok? Y vean que acá vamos a tener, pues bien definido, ¿verdad? Este límite, ¿ok? Y que este límite nos dé más infinito, menos infinito, cero o un valor distinto de cero, ¿ok? Entonces, si tenemos este límite, ¿verdad? Si el límite, si L es igual a, es distinto de cero más bien, resulta que, acá veámoslo como esta primera resultado, la integral de a más infinito de f de x tiene el mismo comportamiento, es decir, si es convergente, va a también ser convergente la integral de a más infinito de g. ¿Ok? Entonces, pues acá vemos este primer resultado de este teorema. El siguiente sería si la función, si nos da cero, ¿ok? Entonces, si L es igual a cero, resulta que, y además, la integral de a más infinito de f de x converge, ven que aquí es convergente, entonces afirmamos, ¿verdad? La integral de a más infinito, aquí lo hice al revés, esto es con g,
¿verdad? Esta es g de x y acá es con f. También converge, ¿ok? Entonces es convergente. Y por último, ¿verdad? ¿Qué pasa si la integral nos da infinito? Es si el límite nos da infinito. Entonces tenemos por acá que si el límite da infinito, o si digámoslo así de una, si L es igual a más infinito, y vean que solo puede ser más infinito porque es una función que es siempre positiva, ¿verdad? Entonces siempre es más infinito, ¿ok? Y la integral de a más infinito de g es divergente, entonces también lo será, ¿verdad? La integral de a más infinito de f. O sea, esta también sería divergente. ¿Ok? Y ese es el resultado que me hacía falta decirles. Y veamos por qué es importante. Bueno, nosotros anteriormente hemos visto que ciertas funciones en el infinito poseen comportamientos similares, ¿verdad? O se comportan prácticamente igual, ¿verdad? Eh, em, por ejemplo, cuando veíamos x al cuadrado y x al cuadrado más x más 1, por ejemplo, si lo veíamos en el infinito, en realidad veíamos, ¿verdad?, que prácticamente esas funciones se veían iguales. Pero si lo veíamos cercano a cero, en realidad no, ¿verdad? Lo mismo pasaba con polinomios de la forma x a la 3 y en realidad podemos generalizarlo para x a la n con n racional. ¿Ok? Entonces ese comportamiento siempre en el infinito va a ser muy similar. Y lo veíamos con algunos ejemplos. De hecho acá, bueno, y eso es igual entendiendo este teorema para entenderlo. Porque eso que nosotros decíamos en realidad era muy intuitivo, o sea, nosotros nada más decíamos, por ejemplo, tenemos acá el x al cuadrado y después x al cuadrado más x más 1, o más 2, ¿verdad? En realidad, x al cuadrado, así. Entonces ven que son dos funciones cuadráticas que si las vemos cercanas a cero, en realidad prácticamente ni se parecen, o sea, son totalmente distintas. Pero si nosotros vemos las funciones en el infinito, podemos observar que parece que son similares, ¿verdad? O sea, se van pareciendo más cada vez que las vemos, ¿verdad? Eh, por decirlo así, en el infinito. Incluso si nos alejamos, ven que casi que parecen la misma función, ¿verdad? O sea, que el trazo verde y el rojo ni siquiera se diferencian. Y como es más fuerte en colores el rojo, ¿verdad? Las vemos pues eh, similares. Y así, digamos, si nos vamos alejando y alejando de cero, ¿ok? Y vean que incluso acá uno se acerca y ya va viendo esa diferencia, pero como les digo, entre más alejados estemos, esa diferencia va a ser menos notoria, ¿verdad? Entonces, en el infinito en realidad tienen comportamientos muy similares, ¿verdad? Cuando los vemos con números bastante grandes, se desprecian, digamos, eh, como ciertos términos, ¿verdad? Ok, pues no es que se desprecian, pero sí podemos decir, ¿verdad? Que es el mismo comportamiento, comportamientos similares, ¿verdad? Ok, ahí, pues eso era lo que les quería mencionar, nada más quiero que esto quede acá bien centrado en cero porque hay otros ejemplos que quiero hacerles en esta aplicación. Ok, y ahí quedamos. Bueno, eso lo habíamos visto
para algunos ejemplos en clases anteriores. Ok, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces veamos un ejemplo acá. Ok, tenemos ejemplo y la integral. Lo único que tenemos que ver es si, o verificar es si la integral converge o diverge. Tenemos la integral de 6 a más infinito y por acá tengo el ejemplo. No tengo una chance para copiarlo. Sería la raíz sexta de 3x más 2x3 más 4x2 más 1 sobre, y acá tenemos x a la 7 por la raíz cuadrada de x a la 2 más x a la 4 más 1 y por acá afuera más 10 de x. Ok, tenemos esta función de acá, bueno, esta integral, perdón. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que saber que esta función que tenemos por acá es o aplica para el criterio de límite, ¿verdad? ¿Por qué no aplica con los criterios que hemos visto anteriormente? En realidad son pocos los que hemos visto, pero ¿por qué no aplica o directamente no hacemos una comparación acá? Bueno, ¿qué me dice entonces esto de acá? Que o sea, esta función, este criterio específico, ¿qué es lo que me dice que hay que aplicar ese teorema, ¿verdad? Resulta que lo que me dice la forma que tienen cada uno de los términos. Vean acá la forma que tienen todos los términos acá, o sea, esos monomios es de esta forma. O sea, yo les puedo ver una forma x a la n. ¿Okay? Incluso las constantes. Estas constantes yo les puedo ver esa forma de x a la n, ¿verdad? Ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo? Y el n en realidad es un valor racional. O sea, el n no es entero ni, ni natural, ¿verdad? En realidad sí podría ser, pero lo generalizamos todavía más a valores racionales por la cuestión de las raíces. Entonces, si queremos ver esa forma, por ejemplo, en de aquí yo puedo ver un x a la 1/6. Aquí yo puedo ver un x a la 3. Por acá la forma de x a la n sería x cuadrado. X7, X2, X4. Y vean que por acá tenemos una raíz cuadrada que lo podemos ver en realidad en cada uno de los términos, ¿verdad? Como 1/2. ¿Ok? Y por acá en las constantes un x a la 0. Porque todo número elevado a la 0, todo es 1. Entonces ahí podemos ver esa forma. Entonces siempre que podamos observar esas formas es cuando vamos a usar o se puede usar, ¿verdad? Porque hay otros en los que se puede usar, pero directamente una desigualdad nos da eh, una comparación, ¿verdad? Entonces utilizamos el criterio de comparación directa. Pero cuando tenemos expresiones de este tipo, una expresión algebraica racional de este tipo, ¿verdad? Que es un poco más elaborada o compleja, pues usamos comparación al límite, ¿ok? Entonces, bueno, voy a borrar por acá todo esto, entonces, explicándoles a ustedes cómo es que saben que tenemos que usar ese criterio. Ahora, ustedes también podrían preguntarse lo siguiente. Bueno, no, en realidad lo que les quería decir era que
nosotros vamos a tener una serie de métodos, o sea, de criterios para demostrar convergencia, divergencia de integrales. Al igual que ustedes, impropias, ¿verdad? Al igual que ustedes en cálculo, tenían una serie de métodos para integrar y ustedes a partir de esos métodos, ustedes elegían y decían, bueno, si me sale una integral que es un producto de trigonométricas, bueno, voy a usar específicamente, ¿verdad? Ese caso. Si tenemos factores en el denominador lineales o simplemente factores de que sean polinomios, voy a usar fracciones parciales, ¿verdad? Con las condiciones bien definidas de fracciones parciales. Y así con todos los otros métodos. Si es por partes, sustitución trigonométrica, ¿verdad? Cualquier otro tipo de sustitución. Ok. Lo mismo ustedes tienen que acostumbrarse en este tema de eh, criterios y uso de criterios para convergencia y divergencia. Es decir, no todos van a aplicar para, para todo, ¿verdad? Sino que hay que ver cuáles son los ejemplos específicos que me sirven en ciertas integrales. Incluso más adelante, ¿verdad? Les voy a recordar lo que era convergencia absoluta y vamos a hacer un ejemplo en el cual usemos varios criterios. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que ver quién es g de x y quién es f de x, ¿verdad? Porque el teorema nos dice que si hay un f en g, ¿verdad? Entonces, ocupamos eh, saber quiénes son esas funciones a partir del criterio que nos dan. Bueno, resulta que la función f, o el criterio de nuestra función, siempre se refiere a todo el criterio que nos dan. Y lo que nos queda como interrogante entonces es conocer quién es la función g. Ok, entonces para saber quién es el criterio de nuestra función g, lo que vamos a hacer es tomar el mayor grado de la forma x a la n en el numerador y el mayor grado de la forma x a la m en el denominador. ¿Ok? Entonces, si lo vemos, ¿verdad? Ya nosotros habíamos visto que aquí teníamos un x a la 1/6, un x a la 3, un x cuadrado y un x a la 0. ¿Cuál sería el mayor acá? Bueno, el mayor sería el x a la 3. Entonces, en el numerador nos quedaría un x a la 3. Y en el denominador sería, bueno, el x a la 7 que yo veo acá. Como es un producto, vean que si yo tengo un producto, por ejemplo, de polinomios, el mayor grado sería aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma y nos queda x a la 8 más x a la 7. Entonces el mayor es x a la 8. Sería sumar, ¿verdad? Los mayores grados acá. Eso quiere decir que acá tenemos que multiplicar x a la 7 por eh, x a la 4 o la raíz cuadrada de x a la 4. Y ese le ganaría, ¿verdad? Al x a la 0 que tenemos acá. ¿Ok? Resulta que este término que tenemos por acá, este término, ¿verdad? Representa al g de x. Entonces, sería x a la 3 sobre x a la 7 por x a la 2 simplificado, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Por qué puso el x a la 7 solo por la raíz de x a la 4? No haría ser de toda la raíz. Eh, ¿Por qué? Digamos, la pregunta es ¿por qué obtuve solamente el x a la 4? Ajá. Porque siempre tomo el mayor grado. Es decir, vean que acá en el numerador yo estoy básicamente omitiendo este de acá, ¿verdad? Voy a hacerlo así. Estoy omitiendo este y este de acá. Solamente me queda el que sea de mayor grado.
Lo mismo en el denominador. En el denominador yo quito este y quito este. Ujú. Entonces solamente me queda este de acá. Y este se sigue manteniendo porque es como si tuviéramos ese producto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces se tiene que seguir manteniendo porque ahí hay una mayor potencia. ¿Ok? No sé si te queda claro, Daniela. Sí, le queda claro. Sí, profe, gracias. Ok, ok. Con gusto. Voy a borrar acá todo esto. Ya no me da chance de borrar más. Bueno, entonces voy a tener que hacerlo así, así y así. Ok, ahí. Todo bien. Em, ok, ahí cualquier duda me dicen, ¿verdad? Entonces acá en el denominador quedaría un x a la 7. Yo voy a escribirlo exactamente igual a como nos quedó. X a la 7 por la raíz cuadrada de x a la 4. Si nosotros simplificamos esto de acá, pues lo hemos visto, simplificación de expresiones de radicales, ¿verdad? Se ha visto desde hace bastante tiempo. Entonces, pues acá nos quedaría un x a la 2. Igual cualquier cosa ahí me pueden preguntar, todo bien. Entonces ya siguiendo el uso de leyes de potencias, nos queda de esta manera. Y este sería el g de x que vamos a usar. ¿Ok? Bueno, voy a nada más hacer esto diferente porque acá no quiero que me quede, que no lo vayan a entender después, porque, ¿verdad? Específicamente se refiere a g, entonces hagámoslo en el lado de izquierda. Entonces recuerden que aquí nos queda 1 sobre x a la 6. Ya ahí vimos por qué. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No hay dudas. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a comparar, ¿verdad? Eh, o sea, usar el criterio. Y usando este criterio, vamos a entender ese comportamiento, porque vea que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x. En realidad lo que estamos haciendo es comparando, ¿verdad? Estas dos funciones y vean que en realidad eso es una razón. Si nosotros nos vamos desde que empezamos en octavo, ¿verdad? A ver lo que es números racionales. Un número racional, ¿verdad? Lo podemos ver de la forma a sobre b con a y b enteros y b distinto de cero. Y observando, digamos, si fuera una fracción impropia, en realidad vemos una razón de cuántas veces cabe B en A o cuántas veces cabe A en B, ¿verdad? Dependiendo de si tenemos A sobre B o B sobre A. Entonces lo que estamos haciendo es comparando estas dos cantidades. Si nosotros vemos ahora estas dos funciones, si las tenemos acá en una razón o una fracción, ¿verdad? Sí, las estamos comparando en ese sentido, pero además estamos viendo ese comportamiento en el infinito. Es decir, estamos observando si esas dos funciones en el infinito se desprecian, ¿verdad? O sea, se llegan a tener digamos que se llegan a cancelar, ¿verdad? Hasta cierto punto, de manera que lleguen a tender a algún valor, ¿ok? Y que podamos concluir que la función converge, ¿ok? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo, ¿verdad? Del por qué este límite de acá y por qué es que anteriormente nosotros veíamos esos comportamientos en el infinito y decíamos, por ejemplo, que x a la 3 más x a la 2 más 5x más 30
tenía el comportamiento muy similar en el infinito a x a la 3, ¿verdad? Entendiendo, digamos, que lo estamos viendo como un límite en este sentido. ¿Ok? Bueno, continuando acá, lo que tendríamos que hacer es tomar f de x, que lo tenemos allá arriba, sería el límite cuando x tiende a más infinito, de f de x, y lo vemos por acá arriba, ¿verdad? Raíz sexta de 3x más 2x3 más 4x1 así. Okay, vean que así nos queda. En el denominador x7 x a la 7 raíz cuadrada x2 x4 más 1 más 10. Vean que así es. Ok, esa es la manera. Y todo eso lo tendríamos que dividir, ¿verdad? Es como si tomáramos la división sobre 1 sobre x a la 6. Lo podemos hacer así o bien, ¿verdad? Tomarlo no en esta anotación, sino en esta otra y dividirlo sobre esta función de acá, ¿verdad? Solo que para que nos quede más ordenado, voy a tomar el límite acá. Límite cuando x tiende a más infinito y damos la igualdad. ¿Ok? Vean que aquí podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Yo multiplico extremos por extremos y medios por medios y obtenemos x a la 6, ¿verdad? X a la 6 por el numerador y 1 por el denominador. Entonces, de esta forma, tenemos el siguiente límite, ¿verdad? Sería el límite cuando x tiende a más infinito de x6 por, abrimos paréntesis, la raíz sexta de 3x, 2x3, 4x2 más 1, sobre el denominador x a la 7, raíz cuadrada de x2 más x4 más 1, más 10. Así nos quedaría, bueno, ustedes acá vean que ya estamos recordando un poco de la teoría de límites que ustedes han visto anteriormente. Entonces, ¿cómo calculaban ustedes un límite que tienda a más infinito? ¿Cómo lo hacían? Nada más se tomaban como los exponentes mayores y se tomaban como los numeritos de adelante, digamos. Muy bien, es decir, un factor común forzado del exponente que sea mayor. Perfecto. ¿Tá? Es decir, acá en realidad es algo muy similar a lo que hicimos para encontrar g, ¿verdad? Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 6, voy a abrir un paréntesis por acá cuadrado, voy a sacar el factor común mayor que sería x a la 3, abro paréntesis, y vean que aquí nos quedaría la raíz sexta de 3 sobre x a la 1, a x a la 6 menos un sexto, ¿verdad? Quedaría x a la 6, perdón, a la 3 menos un sexto. Entonces ven que aquí nos quedaría 17 sextos. 17 sextos así. Ok. Después más 2 más 4 sobre x más 1 sobre x a la 3.
Cerramos paréntesis acá y por acá también voy a cerrar paréntesis cuadrado. Y hacemos lo mismo en el denominador. Recuerden que daba igual si teníamos radicales, siempre sacábamos el mayor grado y aplicábamos propiedades de los radicales. Entonces por acá nos queda x a la 7 por la raíz cuadrada de x a la 4, abrimos paréntesis, y 1 sobre x2 más 1 sobre x4, cerramos paréntesis, más 10. Y observemos lo siguiente, vean que ya acá podemos ir viendo el comportamiento que va a llegar a cancelarse, ¿verdad? Porque aquí nos queda 1x a la 6 por 1x a la 3 por todo este numerador que vemos acá, ¿verdad? Y bueno, tenemos que escribirlo todo igual, entonces quedaría la raíz sexta de 3 sobre x a la 17 sextos más 2 más 4 sobre x más 1 sobre x 3. Cerramos paréntesis, todo esto sobre, y vean que acá voy a sacar el factor que quedaría x a la 7 por x a la 2 por el radical 1 sobre x2 más 1 más 1 sobre x4 más 10, y vean que solamente nos queda un paso que sería sacar el factor común forzado a este 10 de acá, ¿verdad? Entonces con ese paso ya terminamos casi el límite y nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito, x6 por x3. Bueno, aquí ya de una vez puedo observar que nos da x9 y en el denominador también, ¿verdad? Por todo esto mismo que tenemos acá arriba. Sexta de 3, 17 sextos más 2, x3. Así. Y en el denominador, sacando el factor común forzado, también nos queda raíz 1 sobre x2, 1 sobre x4, más 10 sobre x9. Cerramos paréntesis y listo. Ahí, ok. Bueno, observemos que se cancelan. Voy a hacerlo con otro color, así. Y que podemos ver lo siguiente. Si el límite tiene infinito, entonces este límite va para, este término va a 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces lo único que nos queda acá sería 2 sobre 1. Y este límite nos da 2. ¿Ok? Bueno, eso igual recordando un poco lo que ustedes hacían anteriormente con límites. ¿Ok? Pero si nos devolvemos, resulta que si el límite nos da 2, quiere decir que ambas integrales poseen el mismo comportamiento. Pero bueno, yo necesito una integral que yo sepa que tiene un comportamiento que yo diga, bueno, es convergente, es divergente, ¿verdad? Recordemos que la integral de que lo había, era de 6, y de 6 a más infinito, es la integral de 6 a más infinito de g de x quedaría igual a la integral de 6 a más infinito de 1 sobre x a la 6 de x. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Esa integral converge o diverge? ¿Y por qué? ¿Qué me dicen?
Por P integral converge. Es una P integral, ¿verdad? Con P mayor que 1, entonces converge. Y ven que es una P integral de primera especie. Si fuera de segunda especie, en realidad diverge, ¿verdad? Ok. Entonces, es una P integral de primera especie con P mayor que 1, ¿verdad? P igual a 6, entonces es convergente. Ahora, usando el teorema, si esta es convergente, entonces también va a ser convergente la función f, ¿ok? Porque van a tener exactamente el mismo comportamiento. Voy a nada más hacer la conclusión acá, que en este mismo, así, también va a ser convergente, ¿verdad? La integral de 6 a más infinito de f de x. También es convergente. ¿Por qué? Porque estamos usando el teorema de comparación, el teorema de límite, ¿verdad? Este resultado tan importante que vemos acá. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos observando a partir de este límite? O de este teorema. Que esas ideas intuitivas que teníamos acerca del infinito son válidas, ¿verdad? Y que además tenemos un criterio que nos dice, bueno, compare estas funciones y verifique si el límite le da 0, si el límite le da distinto de 0 o infinito. Y dependiendo de ese comportamiento, del comportamiento del límite, de sus conclusiones, ¿verdad? Entonces vean que tenemos pues este resultado que es bastante importante. Ok. Como para finalizar acá, este ejercicio, lo único que quiero hacer con ustedes, ya igual como les digo para finalizar, es lo siguiente. ¿Verdad? Ver estas dos funciones, 1 sobre x a la 6, vean esta de acá, y la otra que sería 3x, y todo esto elevado a la 1/6 más 2x3, 2x elevado a la 3, 4x2 más 1 sobre x a la 7 por, vamos a abrir otro paréntesis, x a la 2 más x a la 4 más 1, y todo esto elevado a la 1/2 y más 10. ¿Está? Así. Entonces veámoslo acá, que es este criterio que tenemos así. Ahí lo tenemos. Yo nada más lo que hice fue expresarlo cada uno de los radicales en su forma racional, ¿verdad? En el exponente racional. Y observemos que en más infinito, en realidad poseen comportamientos muy similares, ¿verdad? Por acá tenemos esta que es la función que vemos por acá, ¿verdad? Sería nuestra función f. Y esta que sería nuestra función g. También observemos lo siguiente. Ambas tienen un comportamiento que es divergente en más infinito. Pero si queremos usar el criterio de comparación directa, vean que no podemos, porque el criterio de comparación directa nos dice, ocupamos una función que por
que sea mayor o igual y que además esa función converja. Vean que aquí no podemos usar ese criterio porque a partir de 6, digamos, la función 1 sobre x, de hecho lo podemos ver a partir de este punto específico, la función siempre es mayor, ¿verdad? Esta de acá. Y no nos serviría para comparar, ¿verdad? Porque yo no sé directamente si la función p es convergente. Pero si uso el otro criterio de comparación al límite, vean que podemos concluir que sí es convergente, pero tendríamos que usar ese criterio, ¿verdad? ¿Ok? O sea, calcular el límite y darnos cuenta de ese comportamiento. Entonces vean que algunos criterios no sirven porque no cumplen las hipótesis, pero otros sí. Y siguen teniendo ese comportamiento convergente. Ok, ¿dudas hasta acá? No hay dudas, todo les está quedando clarísimo. Sí, bueno, Sí, a mi parte no queda claro. ok, súper bien. No se queden ahí con las dudas, ¿verdad? Si tienen, si no, todo bien. Ah, hay ¿cómo se llama? Anuncio que no les di. Bueno, no era un anuncio, sino que yo no sé si ustedes estuvieron en la clase de, bueno, no era una clase, era lo de, ¿cómo se llama? Consulta, el miércoles. A mí, digamos, me gustó bastante la dinámica del miércoles en consulta. Sé que es una semana en donde, por decirlo así, todavía no tiene esa presión del curso de evaluaciones, pero eh, siempre hay que estudiar bastante, ¿verdad? Y si uno no estudia, pues no, o sea, como lo veíamos ahora con Evaris Galois, si él no hubiera estudiado matemáticas siendo joven, desde muy joven, cuando sintió esa presión, nada se le hubiera ocurrido, ¿verdad? O sea, no iba a existir ahí una iluminación, pues, no sé, divina o, no sé, digamos, de algún otro tipo que le iba a decir, bueno, pues, haga esto y lo otro, sino que ya tenía como cierto conocimiento previo y lo que hizo fue ahí mezclar en su cabeza todos esos conocimientos bajo presión y llegar a los resultados que obtuvo, que fueron bastante grandes y sobresalientes. Bueno, lo mismo pasa ahora, si uno no estudia, digamos, a tiempo, no puede pretender que más adelante todo se nos ocurra así inmediatamente, ¿verdad? Entonces siempre es bueno repasar. eh, y lo que les decía de consulta es que pues tal vez ahora durante el día no me pregunten tanto, pero las preguntas que tuve fueron bastante buenas para la clase que di a las 5:30, que llegaron cerca de, no, en realidad no, fueron 23 estudiantes los que tuve en consulta de 5:30, una hora duró más o menos, pero esa hora fue bastante provechosa porque si ustedes recuerdan, una hora consulta, ¿verdad? En mi oficina era un cubículo muy pequeñito en donde podía atender máximo 3 personas bien, pero si llegaban 7 personas, si llegaban 10 personas o 10 estudiantes, ya no se podía, digamos, al menos en ese cubículo, digamos, mío, no se podía y había que pedir un aula y había que estar en eso. Entonces, este entorno de virtualidad en horas consulta es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es eso mismo. Yo les voy a, pues, recopilar todas sus dudas en consulta, les voy a aclarar las dudas y voy a hacer una clase igual a las 5:30, eh, los miércoles, o un Zoom de una hora, ¿verdad? En donde de todas esas dudas, digamos, yo a los que se quieran conectar les explico.
No significa que si un estudiante me pregunta no le vaya a responder de una, porque sí, pero esas mismas dudas las voy a aclarar, digamos, ya en una reunión de Zoom eh, a las 5:30. Entonces, digamos que voy a recopilar esas eh, dudas, ¿verdad? Incluso el semestre pasado yo trabajaba con un formulario. Les voy a enseñar el formulario. Pero, Profe, sí, dime. una cosita, bueno, es que en el chat hay una duda, no sé si ya la respondió o no. Sí, voy a verlo. Bueno, sí, muy bien, Luis, ¿verdad? Al realizar el cálculo de las integrales no van a dar igual, exacto. Eso sí es cierto. Pues va a dar un valor y otra va a dar otro. Lo que pasa es que con esta de acá, pantalla, lo que pasa es que con esta, dame un momento, con esta de acá, con la 1, ¿verdad? En realidad, si ustedes quieren calcular el valor de integración, vean que tendrían que calcular la antiderivada, y la antiderivada de esta función en realidad, al menos, digamos, yo me pongo a calcular esta integral y honestamente, digamos, me va a costar bastante y no estoy seguro de que pueda llegarle, porque tendría que factorizar el denominador, tendría que hacer algunos métodos, ¿verdad? Que no van a ser para nada fáciles de llegar y calcular explícitamente la antiderivada, ¿verdad? O sea, de poder, seguramente sí se puede, pero algunas integrales sabemos que no, con métodos convencionales no podemos. Entonces, esta en realidad no sabemos cuál es el valor de convergencia. Y la otra sí, ¿verdad? En la otra sí, en la función g sí sabemos cuál sería el valor de convergencia, digamos, porque integrar esa función, la antiderivada es más simple. Pero lo que nos dice el teorema es que si calcula el límite, van a tener el mismo comportamiento. O sea, lo único que podemos afirmar aquí es que ambas son convergentes, pero el valor de integración no es igual. ¿Ok? Sí, es bastante complicado, Luis, la verdad. Bueno, lo que les iba a enseñar, ¿verdad? Tengo un momento, aquí está ya. ¿Cómo usaba yo el semestre pasado lo que era la consulta? Yo les hacía un formulario y, bueno, aquí esto tendría que cambiarlo nada más. Voy a ponerle el segundo ciclo 2020. O sea, nada más sería esto de acá. Da igual acá, tendría que cambiar esta parte. Yo les envío el acceso y ustedes aclaran sus dudas por acá. Entonces, por ejemplo, ahí tenía varias dudas. Lo que pasa es que, digamos, a algunos estudiantes les gustaba y a otros, pues no tan, bueno, es que no me decían nada porque no lo usaban. Es decir, muy pocos estudiantes lo usaron. Entonces, yo sí quisiera, digamos, que las horas consultas se aprovechen de una mejor manera. Y bueno, yo hice esta parte del formulario porque incluso en WhatsApp tampoco eran tantas las dudas. Pero bueno, espero que ahí cualquier duda de ustedes me puedan preguntar y tener esa confianza de preguntarme, ya sea por correo o por WhatsApp. Ahí van a tener, lo voy a dejar nada más en esos dos formas y lo dejamos ahorita igual. ¿Ok? Eh, bueno, voy a continuar. Hay otro ejercicio que quiero hacer con ustedes, que es con respecto a
lo que les decía ahora de integrar usando, lo que vimos la clase pasada, que era convergencia absoluta y convergencia condicional. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Vamos a ver, acá lo tengo. Ok, acá está. Igual es un recordatorio de la clase pasada, ¿verdad? Y también para explicarles un poco cómo comparar usando cosenos y senos. Entonces, tenemos este otro ejemplo. Ok. Y sería el siguiente. Este ejemplo, digamos que yo no les voy a decir qué usar o qué no usar, pero ya nosotros sabemos un poco qué tenemos que hacer. Entonces, tenemos la integral de 2 a más infinito de el coseno de 3x más 1 sobre x cuadrado. Ok. Acá no es así, sino que es por 2x sobre la raíz quinta de así. Ok. Tenemos esta integral de acá. Entonces, si nosotros empezamos a ver y queremos, o sea, lo único que queremos acá es analizar la convergencia de esta integral. Si observamos el criterio de esta función que tenemos por acá, vean que tenemos coseno, tenemos 2x y tenemos esta expresión de acá radical, que nos dice que tenemos que aplicar el criterio de convergencia absoluta, que tenemos una función que es acotada, y es una de las notas que yo les decía la vez pasada. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero la vez pasada habíamos visto, ¿verdad?, funciones que son acotadas como coseno de x y sen de x, pero acá tenemos coseno de todo este argumento que vemos por acá. Y observemos lo siguiente, igual para esto les voy a enseñar una pequeña simulación, digamos, que se hace acá en GeoGebra. Digamos, si nosotros tenemos coseno de x, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el coseno de x es de esta forma, gráficamente lo podemos observar de esta manera. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, coseno de 4x? Sigue estando acotada, ¿verdad? Entre menos 1 y 1, de hecho. ¿Qué pasa si nosotros tenemos coseno de 4x a la 4? Vean que sigue estando acotada entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora coseno de x igual de x a la 4 sobre, y tomemos acá x a la 2 más 3, por ejemplo? Vean que sigue estando acotada entre menos 1 y 1. En realidad, el coseno el coseno siempre va a estar acotado, ¿verdad?, con cualquier argumento que yo pueda tomar con cualquier argumento que yo pueda tomar acá. Okay, incluso hasta le podría cambiar este argumento por un logaritmo, ¿verdad? Tomemos acá un ln de x. Y lo único que va a cambiar es que sabemos que el logaritmo natural está acotado, tiene, ¿cómo se llama?, dominio de 0 a más infinito. Entonces lo único que nos va a afectar es que no va a tener acá, o sea, de menos infinito a 0 no va a formar parte del dominio.
pero vean que sigue estando acotada entre -1 y 1, ¿verdad? O sea, en realidad yo aquí podría seguir tomando la forma exponencial como e a la x y sigue estando acotada. Vean que ahí incluso se van haciendo curvas cada vez más, ondas cada vez más diferentes, ¿verdad? Y más cercanas unas y otras más cercanas entre sí. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes observen, que en realidad el coseno de px con p, cualquier criterio de una función, está acotada entre -1 y 1. Eso tanto para entender este ejercicio que vemos acá como para entender algunos de los ejercicios que están resueltos en clase, en las notas de clase o en las lecturas semanales y en los ejercicios resueltos más bien. Entonces, uno podría de una vez acá, al observar ese producto del coseno por un polinomio, usar el teorema de convergencia absoluta. Primero, ¿verdad? Demostrando que converge condicionalmente, converge absolutamente o en valor absoluto, y si converge con valor absoluto, también converge sin valor absoluto, ¿verdad? Así, tomemos el valor absoluto que de la función coseno de 3x más 1 sobre x cuadrado por 2x sobre 5x 15 más 1, ¿verdad? En valor absoluto. De una vez digamos lo siguiente, esto es menor o igual que el valor absoluto de 2x sobre el valor absoluto del radical. Como sabemos que estamos en un intervalo que va de 2 a más infinito, de una vez quitemos el valor absoluto. Ya se lo habíamos visto la clase pasada, porque es que de una vez sale o se quita este valor absoluto. Ok. Y ahora, si yo les preguntara y les dijera, bueno, si yo les preguntara nada más, ¿cuál es la integral de 2 a más infinito? Yo quiero saber si converge y diverge. Lo único que quiero saber es esto. De la raíz quinta de x a la 15 más 1. Yo lo único que quiero es saber si esta integral converge o diverge. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué usamos? ¿Qué criterio podemos usar acá? No se puede aplicar el criterio de límite. Muy bien, se puede aplicar el criterio de límite. Esa es una. También podemos hacer lo siguiente. O sea, se puede aplicar el criterio de límite. Esa es una muy buena opción. Tal vez un poco larga, ¿verdad? Pero sí se puede. Pero también podemos hacer lo siguiente. Recordemos que en un denominador, en una expresión algebraica racional, si yo hago más pequeño el denominador, se hace más grande la fracción, ¿verdad? Lo recordábamos, lo veíamos la vez pasada, por ejemplo, con un quinto. Si yo hago más pequeño el denominador, por ejemplo, un medio, la desigualdad va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si yo hago más grande, más pequeño el denominador, entonces quedaría de esta manera. Y comparamos más directamente si converge o diverge esta función. Vean que acá nos quedaría 2x sobre x a la 3, que sería 2 sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces, lo único que tendríamos que ver es si esta integral, la integral de 2 a más infinito, de 2 sobre x cuadrado, es convergente o es divergente, pero es una p integral con p mayor que 1, entonces es convergente. Si es convergente esta de acá, significa que converge absolutamente, y si converge absolutamente, también converge esta de acá. ¿Ok?
Bueno, bueno, aquí ya podemos concluir, ¿verdad? Usando pues el criterio de comparación directa. Claro que se puede usar el criterio de límite, ¿verdad? Pero es un poquitito más largo y, y como les digo, podemos usar directamente este de acá. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, lo que sigue es darles esa motivación que les había dicho sobre la siguiente clase y además un estudio independiente que les voy a dejar. ¿Ok? Bueno, veamos por acá. Entonces ya hoy al inicio de la clase vimos la historia muy por encima, ¿verdad? Porque no lo vimos del matemático Évariste Galois. Ahora vamos a hablar sobre Brooke Taylor. Vean que vivió en el siglo XVII y XVIII. Y además, veamos que en realidad es un matemático contemporáneo de Newton y Leibniz. O sea, Newton y Leibniz vivieron en estos años. Que nació en Inglaterra, su padre era del Parlamento. En cuanto a la profesión, fue matemático, abogado y al final de su vida se dedicó a lo que es la filosofía y la religión. Si lo vemos, la filosofía tiene que ver con matemática en esa parte abstracta. Uno en filosofía, digamos, yo no sé tanto, la verdad. Lo que sé básicamente es lo que lleva uno en el colegio y acá en la universidad. Sin embargo, sí es un poco abstracto, ¿verdad? La forma de pensar eh, o la manera de razonar, digamos, a nivel o sea, en este sentido, y por eso tiene que ver mucho con la parte matemática. Y la religión, bueno, al final de su vida, como les decía, hay muchos de los escritos que son sobre religión, que no los leí del todo, pero sí vi, digamos que pues tiene bastantes, creo que de las que vi, digamos, son dos publicaciones acerca de la religión. Los títulos me parecieron bastante, eh, o digamos que llamativos con respecto a lo que él trabajaba, ¿verdad? Como, a veces uno dice, ¿cómo es que, digamos, una persona que trabajó su vida de matemática al final escribe de religión? ¿Verdad? ¿Quién dice que no se puede, verdad? Y claro que sí. Tal vez sean algunas de las afinidades que él tuvo en su vida y que por alguna razón pues nunca las pudo hacer y al final cuando era un poco más mayor pues se dedicó a eso. Que digamos que eso en muchas ocasiones sucede. En cuanto a su vida, ¿verdad? Fuera de la matemática, se casó dos veces y bueno, no por divorciarse ni nada, sino que lamentablemente se murieron sus dos esposas y dentro de lo que leí, una de sus esposas iba a tener un hijo y bueno, perdió el hijo y perdió y a la esposa, ¿verdad? Entonces muy lamentable pues, lo que le sucedió. También veamos que en su época hubo una pandemia, ¿verdad? Entonces, y esa pandemia básicamente, o sea, afectaba a toda la población. Hoy en día, por las condiciones de salud y el desarrollo en salud que tenemos, eh, muchas personas tienen acceso a la salud, o sea, a calidad, digamos, de la salud, no todos, ¿verdad? Porque eso lo estamos viendo en el planeta, pero claro que es mejor que antes y la mayor población que vulnerable hoy en día son los adultos mayores. En ese momento eran todo mundo, o sea, todo mundo era vulnerable a la pandemia de ese momento y muchas veces no se sabía por qué se morían las personas
y bueno, era por, a veces, o sea, se puede decir que esa era una de las causas, pero también hay otras enfermedades y demás. Sin embargo, ya sabemos que hoy en día es un poco más avanzado en ese sentido, pero y vea todo lo que nos afecta una pandemia. Claro, en ese tiempo también eran años de años, o sea, pasaban igual años afectados por una pandemia y Newton, este, cuando estuvo el tiempo de pandemia, se dice que fue y se confinó en un 40 días, ¿verdad? O más tiempo, y ahí es donde él solo, digamos, en un recinto, para no infectarse, empieza a estudiar resultados anteriores de matemáticos y ahí, pues, es como empieza, digamos, esa curiosidad con respecto a bueno, ya tenía esa curiosidad por la matemática, pero eh, en ese tiempo, ¿verdad? Donde se confinó, no salió y demás, fue donde produjo, digamos, grandes resultados sobre el cálculo. Lo mismo pasa, digamos, hoy en día, tantos resultados que han salido a raíz de la pandemia, bueno, directamente de la pandemia, tal vez más adelante veamos otros que, que muchas personas están haciendo en este momento, ¿verdad? Bueno, siguiendo con Brooke Taylor, fue un matemático muy sobresaliente, como les digo, conoció a Leibniz y Newton. ¿Y cómo los conoció? Yo lo que sé es que él estuvo, o sea, en ese juicio, en ese pleito que hubo entre Newton y Leibniz, entre quién creó el cálculo, ¿verdad? Porque hasta se mandaban cartas, hubo cartas bastante fuertes, pero al final ambos se dieron cuenta que fueron dos resultados o dos descubrimientos en la misma época, ¿verdad? Y no fue que uno le robó a otro, sino que más bien, como lo veíamos en el quiz, hay notaciones diferentes que nos hace pensar que sí fueron creadas, digamos, o descubiertas eh, de manera, o sea, en el mismo tiempo, pero por diferentes personas, ¿verdad? Newton y Leibniz. Bueno, y Brooke Taylor lo que hizo fue que estaba como en ese comité de ver eh, quién, quién hizo qué, ¿verdad? Tenía problemas para expresar formalmente sus resultados. Encontró una importante solución para el problema de oscilación. Y nosotros más adelante, vamos, ya la otra semana vamos a empezar a hablar de polinomios de Taylor, de aproximaciones, ¿verdad? De funciones con polinomios de Taylor. Y nos vamos a dar cuenta de los grandes hallazgos que dio Taylor a las matemáticas, ¿verdad? Cálculo de las diferencias infinitas. Esto también lo vamos a ver específicamente cuando veamos el error y cuando veamos cotas del error y demás, ¿ok? Bueno, igual lo que les quería mencionar era esto, sobre este matemático que fue, como les digo, bastante importante y sobresaliente en su época, ¿ok? No sé si tienen dudas hasta acá. Y otra cosa que se me olvidó decirles, ok, entonces había quedado pendiente este ejercicio. Eh, ok, ese ejercicio que está ahí, este de acá, viendo pues todo lo que hemos hecho, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué harían ustedes acá? Incluso usando el teorema que vimos el día de hoy, que es el de el límite, aunque ya con eso digamos que les digo todo, ¿verdad? Pero si nosotros usamos ese criterio, el criterio de límite, veamos que tenemos esta integral. Voy a escribirla por acá abajo. Tenemos la integral
de 1 a más infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x, x más 1, más x de x. Vamos a ver si todo bien. Sí, así todo bien. Ok, vamos a hacer esto un poquito más grande. Así. Entonces, si nosotros queremos usar el criterio de comparación, ¿cómo se llama? Ya sea el criterio de comparación directa, no importa, en realidad podemos usar ese criterio. Podemos hacer lo siguiente. Vean que, o bien el criterio de límite, en realidad pueden hacer cualquiera. Si usan el criterio de límite, vean que la función f de x sería 1 sobre la raíz cuadrada de x, x más 1, más x. Y el otro criterio, g de x, sería 1 sobre x. Ok, así nos quedaría. ¿Y por qué 1 sobre x? Vean que aquí tendríamos en el denominador x2 más x en raíz más x. Entonces tendríamos por acá una raíz cuadrada de x2 más un x acá. Entonces nos quedaría x, y bueno, en realidad el mayor grado, pues básicamente tienen el mismo grado, ¿verdad? 1. Entonces, por esa razón, tomamos como g de x a 1 sobre x. Ahora, si vemos el comportamiento de esta integral, en realidad va a diverger, ¿verdad? Porque esta integral g diverge. Y el criterio, independientemente de lo que nos dé límite, si nos da 0, si nos da, bueno, si nos da 0, más bien, eh, ahí tendríamos como ciertos problemas, pero si nos da distinto de 0, si g converge, f converge. Si g diverge, f diverge, porque van a tener el mismo comportamiento. Ok, entonces calculemos el límite. Sería el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, que es 1 sobre la raíz cuadrada de x, x más 1, más x, todo esto sobre 1 sobre x, así. Ok, entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito. Y observemos que nos quedaría x sobre la raíz cuadrada de x2 más 1, más x, perdón, más x. Igual ahí sacando el factor común forzado, nos quedaría x, por acá x, raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x, más 1. Así nos quedaría al sacar el factor común forzado, y el límite al final nos da un medio, ¿ok? Como el límite nos da un medio, eso quiere decir que ambas van a tener el mismo comportamiento. Entonces, como acá tenemos la integral de 1 sobre x de x de 1 a más infinito, sabemos que esta integral es divergente, ¿verdad? Por lo tanto, me va a implicar que la integral de 1 a más infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x, x más 1, más x, también es divergente, ¿verdad? Es divergente. Y de esta manera concluimos que diverge esta integral que teníamos pendiente, ¿verdad? Que sí, de hecho había dicho que iba a empezar con esta, pero bueno, al final no lo hice. Ok. Bueno, alguna pregunta hasta acá, no sé si les queda claro.
si nos hacía falta esta parte. ¿Les queda claro? Sí, todo bien. Me queda claro. Ok, súper bien. Bueno, entonces tengo que actualizarles esas notas, que de hecho también con respecto a las notas de clase tengo bueno, ya les dije, ¿verdad? No, al inicio. Y entonces ahorita yo les subo lo que son las notas al OneDrive y también se las subo, se las mando al WhatsApp. El hecho de que no las suba solamente a WhatsApp también es porque me han dicho que pues no se han podido meter al grupo, ¿verdad? Por diversos motivos, entonces las estoy enviando por ahí. Pero también, como les dije ahora, las voy a subir a mediación. Entonces lo que me hace falta nada más es crear ese espacio de notas en mediación. ¿Ok? Bueno, si no tienen más dudas hasta acá, entonces recuerden que ahí les queda pendiente esos dos criterios, criterio de Abel y el de Dirichlet, que es con los que vamos a iniciar la siguiente clase. Entonces está esa parte asincrónica y la otra clase. Tengo una duda con un problema. Sí, dime, ¿cuál será? Era un problema que se escribió en la clase pasada, es la integral de 1 a 3 de x sobre raíz de x a la 2 menos 9 por tan de x, para ver cómo se resuelve eso. Voy a... Sí, ese yo creo que era como una tarea, ¿verdad? Sí, Vamos a ver. ¿Verdad? Eh, bueno, en realidad, este de acá, ¿verdad? Sí, como está, sí les va a quedar un poquito, voy a cambiar nada más. O sea, sí, la manera en cómo se hace es eh, la misma que les he explicado, valor absoluto, ¿verdad? Y demás, pero les va a dar que diverge. Así como está, les va a dar que diverge. Entonces voy a nada más hacer un pequeño cambio, ¿ok? Para que les quede bien. Y acá, para que quede, vamos a ver. No, eso lo voy a dejar así. X3 y acá X. Ok, así quedaría. Eh, y eso solamente para que converja, ¿verdad? Porque tienen que primero tomar el valor absoluto, ¿verdad? Después usen el valor absoluto del artan, acotan el artan y después acotan pues acá, ¿ok? Bueno, no, en realidad esta no habría que acotarla, pero lo que sí habría que ver es si esta integral solita, ¿verdad? Es convergente o es divergente y ya ahí ustedes tienen diversos eh, resultados que pueden usar, ¿ok? sí, es que cuando estaba de la otra forma tenía x a la 2 menos 9 y según yo eso se podía dividir en x más 3 por x menos 3 y entonces el x más 3 se iba, pero cuando quedaba un x menos 3 no sabía cómo cancelar eso abajo para decir qué fracción seguía, por así decirlo, para llegar a la respuesta. Sí, ahí en realidad, digamos, a como estaba anterior, sí se puede, lo que pasa es que tendrías que usar un criterio de comparación con la forma x menos 3, ¿verdad? Que converja o diverja, ¿ok? Es decir, no es que
se vaya a cancelar o no. Pero esta es la forma, digamos, que a mí me afecta por el límite de integración que tengo por acá, ¿verdad? Entonces, en este tipo de ejercicios lo que se hace es comparar con términos, por ejemplo, acá que tengamos un x menos 3 a la 3, ¿ok? Eso es lo que se hace por lo general en este tipo de ejercicios. Sin embargo, así como se los dejé y usando los criterios que acabamos de aprender, se les va a hacer un poco más fácil si usan, por ejemplo, el criterio de límite para integrales de segunda especie. Y eso está, digamos, es muy similar a lo que hemos hecho. Las condiciones cambian un poco porque es para primera especie, entonces tiene que ser de un valor A o B, donde A o B son asíntotas, o sea, x igual a A o x igual a B, son asíntotas verticales, pero las condiciones son similares, ¿verdad? O sea, si converge, si, o sea, tienen el mismo comportamiento, si convergen una, converge la otra, si el límite da distinto de cero, entonces pueden usar ese criterio. Y vean que si usan este criterio, en realidad es la misma, estamos en el mismo sentido. Usarían acá raíz cuadrada, x en el denominador, la raíz cuadrada de x a la 3, ¿verdad? Y al final lo comparan y se van a dar cuenta que de acuerdo a las p integrales de segunda especie, la integral va a converger. Entonces es igual usando pues ese otro método, ¿verdad? Un poco más directo que compararlo en ese sentido. Que claro que sí se puede, pero que sí, digamos que me va a seguir como afectando ese x menos 3 y tendríamos que usar ya sea el criterio de comparación que usando lo que les acabo de decir. ¿Ok? De igual manera, ahí me puedes preguntar, me puedes mandar lo que has hecho, o sea, con el ejercicio anterior o con las notas anteriores a cómo estaban, para ver cómo le puedo ayudar. ¿Ok? Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda hasta acá. ¿No?